¿no? Hay una señal de entrada en la cual esta señal no es en DC, sino que es una señal en alterna. Y además esta señal puede ser en microvolts o milivolts. Y va a depender mucho de la entrada, de señal de entrada, para obtener una señal de salida. ¿Ya? Un punto es. Otro punto bien, me mensajearon, me dio mensajes sobre que tienen problemas con el tema de la generación de la onda. Porque a mí me sale una onda perfecta y a ellos les está saliendo tipo diente de sierra u otro tipo de ondas fuera de lugar. Eso mucho va a depender de la configuración que le han hecho en el circuito, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo lo van a hacer ustedes paso a paso, rápidamente en lo que es la duración de esta clase. Entonces ahí me van a entender mejor. Pero quiero que dejarles claro el tema que es de la generación, para que no hay dudas con respecto a eso, cómo calcularlo, por qué razón hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo. Por ejemplo, cuando yo tengo un transformador eléctrico, o ¿no? un reductor en otras palabras, lo que hago es, tengo una señal que es veo aquí, voy a escribir, ¿ya? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una entrada de 220 voltios o 230 voltios, ¿ya? En el circuito. Este es mi voltaje, pero este voltaje tiene nombres. Se llama voltaje eficaz o voltaje BRMS, ¿ya? Esta tensión es la cual yo puedo medir. Esta se mide, ¿ya? ¿Qué mide? El tester lo mide. ¿Cuál es el que no mide? Por ejemplo, en el Proteus tengo un voltaje pico o voltaje máximo. Esto es lo que no mide el tester, ¿ya? Este valor no mide el tester, pero sí mide BRMS. Pero para calcular, decir en el práctico, yo les diera en voltaje pico el ejercicio y les pidiera que lo conviertan a BRMS y así obtengamos la ganancia de salida para que cuando yo mida la salida en el transistor tenga este voltaje específico y no sea un voltaje que no corresponda. Entonces, explicando, yo tengo un voltaje de entrada. Este voltaje de entrada es el BRMS. Una vez que entre a mi transformador, ya entra a mi transformador, que es el transformador reductor. ¿Qué hace el transformador reductor? Únicamente, como la entrada es en AC, igualmente a la salida es en AC, pero de menor tamaño. En otras palabras, aquí salió solamente, por decirles, 24 voltios. ¿Ya? 24 voltios, pero en AC, ¿ya? Bien, pero ahora, esta tensión, para que yo tenga que medirla, o sea, tenga que obtener un valor específico, o sea, para que pueda usarla en mi circuito, yo tengo que usar una etapa de rectificación, ¿no? Una etapa de rectificación que es a través de diodos, ¿ya? Diodos rectificadores. Estos diodos rectificadores, ¿qué hacen? Cambian la señal de alterna a continua. Hasta aquí mi señal, por ejemplo, es una señal sinusoidal que empieza en un punto y acaba en otro punto. O sea, la señal está así de esta forma. Una vez que pasa mi etapa de rectificación, que es con el transistor, que es un arreglo de 4 diodos, ya mi señal es constante, ya, más constante. Bien, hasta aquí mi frecuencia de mi generador podría haber sido 50. ¿Por qué? Porque esto puedo cambiarlo con el respecto al generador. Pero si es tensión alterna en lo que es las instalaciones que conocemos son 50 Hz. Pero en mi circuito en electrónica ya tengo aquí el doble de la entrada. Son 100 Hz. ¿Ya? Es 100 Hz. Entonces, por lo general siempre usamos a veces para calcular transistores 100 Hz o 120 Hz. Depende si tengo 50 o 60 de frecuencia. ¿Ya? Pero ese valor yo se los doy, no pasa nada. Lo que yo quiero que tengan en cuenta es que me entiendan esta parte de cómo funciona, qué es BRMS y qué es voltaje pico. Para calcular estas tensiones, para convertir BRMS a voltaje pico, ¿ya? Tengo que hacer la siguiente operación, ¿ya? Esas fórmulas se anotan, es necesario tenerla en cuenta, ¿ya? A pesar que quizá lo hayan llevado un momento, estamos recordando. El voltaje BRMS es el voltaje que yo mido, que es igual a voltaje pico o voltaje máximo sobre raíz de 2. ¿Ya? Esta es la fórmula que yo uso para calcular el BRMS. Necesito el voltaje pico. Quiere decir que yo en el Proteus me da a mí el voltaje pico. Ahí dice voltaje máximo, voltaje pico, dice, ¿no? O la amplitud. También este voltaje pico
sería la amplitud, por si acaso, señores, ¿ya? En el Proteo dice amplitud para que tengamos muy claro. Esta es mi amplitud. Entonces, al tener mi amplitud un valor específico, amplitud está hablando sobre voltaje pico. Entonces, yo tengo una amplitud de, por decirles, quiero convertir 230, lo que tengo aquí, a voltaje pico o a qué amplitud llega, entonces únicamente voy a reemplazar, ¿no? Mi fórmula va a cambiar aquí. ¿Cómo va a ser aquí? Mi voltaje pico, entonces va a ser voltaje pico es igual a ¿qué? A la multiplicación entre las dos, ¿no? Va a multiplicar BRMS por raíz de 2. Entonces va a ser BRMS por raíz de 2. ¿Ya? Teniendo eso muy claro, entonces puedo hacer la operación, ¿no? Voltaje pico por entonces yo puedo multiplicar. Como este está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces yo podría hacer la operación. Entonces yo aquí 230 voltios que tengo ahí por raíz de 2, voy a tener una amplitud. Aquí vamos a una calculadora. Déjenme sacar la calculadora, por favor. Calculadora. Tengo no, aquí la calculadora. Aquí tengo la calculadora. Científica sería, ¿cuánto sale? Sí, está grabando, estimado, está grabando. No sé, me penete si lo subo, ya esta grabación sí lo subo porque estaba explicando el tema de las señales. Cuando hay fórmulas, yo sí lo grabo. Cuando no es teoría, no, generalmente no lo grabo porque ustedes tienen que leer eso mismo. ¿Ya? Ya está bien, estimado, muy bien, gracias por la ayuda, rápidamente lo ya, 325.26, excelente, ya me ayudó en eso. Directamente, entonces, me olvido de mi calculadora yo. Entonces, 325.26, pero este es voltaje pico, ¿ya? Entonces, esta es mi amplitud, bueno, es la señal que se maneja, ¿ya? Entonces, si en algún momento ustedes tienen ahí en la entrada en ejercicio, más adelante una tarea que les voy a dar, el día lunes avanzamos, pero martes empezamos a avanzar normalmente, el día de un ejercicio, y les voy a dar ya sea en voltaje pico, en BRMS, y de acuerdo a eso, ¿qué quiero? Ustedes me van a dar el resultado, ya sea en voltaje pico o BRMS a la salida del transistor. Pero ¿con qué objetivo hago esas mezclas? Es para que ustedes tengan muy claro que debo trabajar esas dos señales, porque ustedes están yendo al área de, más que todo, eléctrica, electrónica, todo esto. Tienen que conocer bien el tema de estas fórmulas de cambios y conversiones. Es importante porque no puedo descartarme. En unos libros a veces me muestran amplitud y ustedes mienten, ¿por qué tan grande el valor? Entonces, para no tener esa duda, tener claro ya de dónde salen estos valores, ¿no? Porque razón, o bien cuando tengo un valor, quiero saber cuál es la amplitud de voltaje de salida de mi fuente, por decir. Entonces yo tendría que hacer la operación 24 voltios y obtener qué amplitud tengo. ¿Ya? Bien. Ingeniero, Dígame. eh, ¿cómo saca BRMS? Pero, por ejemplo, en todos los circuitos que vimos, siempre salía 2 milivoltios o 15 milivoltios. ¿Cómo llega a eso? O sea, entiendo la parte de voltaje pico Ya. y la fórmula, pero ¿cómo se puede llegar a eso? Ya. Esos voltajes, esos datos en sí, yo se los daría. Para empezar, uno. Otro. Si no se los doy yo, en sí tendría que ser con lo que es el circuito mismo, o sea, el mismo celular o el mismo equipo eléctrico, el generador, te va a dar la señal que tú quieres amplificar. Por ejemplo, un celular, la salida en un celular, por ejemplo, un celular de marca Samsung. Si yo mido la salida, o sea, conecto mi plug line a la salida digamos que tengo mi celular ahí, ¿no? Y tengo mi conector plug line, lo conecté. Pero aquí tengo dos salidas, un positivo o como un negativo, o dos señales que voy a medir. Estas dos señales se mide con alterna, por si acaso. En alterna lo mido como medir voltaje alterno, porque es lo que sale, una señal en alterna, pero mínima, pequeña, ¿ya? Es mili. Entonces, eso yo puedo medir con mi tester y me va a salir exactamente cuánto es la amplitud. O sea, cuánto es. Pues me va a decir, por decirte, 26, más 26 punto algo. Pero ojo que esto, leyéndolo con el tester, va a ser aproximadamente 26 milivolts. Esta es la salida del celular que sale, me mide esa salida. Entonces, esta es la que yo voy a amplificar. ¿Ya? Esos valores que se le da 15, 10, son ya propios de un ejemplo, un ejercicio.
Pero si yo quiero saber el dato exacto de qué dato estoy ingresando, tengo que conocer los datos técnicos del componente que voy a usar, el que va a generar mi señal. Puedo usar un generador, o sea, un equipo generador de señal, el cual yo pueda modular la señal que a mí me dé la gana. O puedo sencillamente, con un celular, por ejemplo, su salida es esta. Usted puede investigar su celular si quiere, ver la salida, qué corriente le sale del plug line a la salida. Entonces ustedes van a tener una referencia de cuánto sale a la salida para poder tener qué corriente mínima voy a amplificar para tener una ganancia específica. ¿Ya? Eso es lo que de ahí viene ese valor, por si acaso, no, ¿ya? De la fuente del generador. Esto yo no lo defino, sino lo define el equipo electrónico, y si lo quiero definir yo, uso un generador de señales. Eso ya hay en laboratorio, se conecta en laboratorio y ya tengo un generador de señales. Y con eso yo puedo colocar 15, 10, 20, 50, lo que yo quiera. Pero un equipo electrónico ya tiene un valor de salida específico, y es lo que yo tengo que amplificar. Por ejemplo, esto de aquí, estas señales, una radio inalámbrica Bluetooth, ya tiene un receptor que te va a recibir esta señal, una señal en miliamperes, y esa la va a amplificar, por razón que suena fuerte. Ya, pero ¿por qué suena fuerte? Porque tiene varias etapas, no solo tiene una, tiene 2, 3 etapas. Pero ya no se reduce únicamente a transistores, sino que también ya va el tema de amplificadores operacionales. La siguiente materia que van a llevar es amplificadores operacionales. Y ahí es más práctico que un amplificador de audio se fabrique con amplificadores operacionales, porque tiene mucha mejor ganancia. Es más práctico para hacer eso. ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? No sé si me entendió, estimado, con respecto a esto. Disculpe, ingeniero, con respecto a nuestras defensas finales, creo Ah. que, ¿cómo haríamos eso? Porque para hacer un amplificador creo que tenemos que tener ese VG que usted pone, ¿no? 2 milivoltios, 15 milivoltios, ¿cómo No, podríamos no, poner? no, esa parte del generador, ustedes lo pueden colocar, ya como por decir, por efecto, porque eso depende de la impedancia del componente eléctrico. Eso ya es como decir un valor al azar se coloca, pero eso, como te digo, ese valor no puede ser al azar, sino que tengo que colocarlo de acuerdo al componente eléctrico que va a ser mi generador. Pero como no tengo un generador, yo puedo colocar uno de referencia únicamente, indicando que tengo una impedancia, suponiendo que tengo una impedancia, por decirlo así, que puede ser 100 ohmios, puede ser 50 ohmios, y la señal, ya es la señal lógicamente que va a ser esta, ¿no? Eso, esa impedancia es mínima, siempre es mínima, pequeña, son en ohmios, son 10, 15, 20, 50 ohmios, no es más, de un equipo eléctrico. Y depende, eso va a depender, ¿de qué va a depender la impedancia? De la cantidad de bobinado interno que tenga. Si el transformador es grande, chico, ¿qué te va a generar? Eso va a depender de eso, de la impedancia. Pero es mínima, casi no se desprecia. Entonces, es como decir, como esa parte ustedes ya tenían que colocarlo, por decir, suponiendo, y dando un ejemplo de referencia, suponiendo que tengo una impedancia de 100 ohmios, entonces tendría este resultado, ¿no? Porque no van a llegar a, por decir, a un cálculo exacto. Tendrían que tener el equipo electrónico, tener sus datos técnicos previamente y recién hacer la operación. Pero para el tema de ejemplos y prácticas que estamos haciendo, basta que ustedes puedan suponer un valor pequeñito, indicando que tiene una impedancia el circuito, ¿ya? Que no va a sobrepasar los 100 ohmios, ¿no? En ese rango pueden trabajar, ¿no? El tema de la impedancia, ¿no? Y el VG, el RG y el VG. El VG va a depender de qué usen como generador, pero ustedes pueden colocar igualmente, si quieren una pequeña señal, puede ser 15 miliamperes. Quiero ver cuánto será mi ganancia en voltios o milivoltios a la salida. Pueden poner cualquier valor, porque esto no afecta al circuito, sino que esto va a afectar únicamente en la ganancia final nomás. Pero no al circuito en sí. El circuito en sí que yo voy a calcular es el que va a tener una ganancia específica. La ganancia que nosotros tenemos, ¿se acuerdan? La que calculamos, esa es la ganancia que a mí me interesa, esa ganancia. Esto me interesa a mí. Porque esto va a amplificar la señal que yo ingrese aquí, ya sea 10, 15, 20, lo que tenga, por la cantidad de ganancia que tenga aquí, por 100, por 200, por 300, no sé qué valor de ustedes calculen, ¿no? ¿Se entiende? Ustedes están únicamente diciendo aquel que va a amplificar, ¿no? No les interesa mucho la señal, o sea, porque esa señal va a ser diferente de cada equipo electrónico, es diferente. No es la misma. Hay otra pregunta, quiero, ¿entendieron? Disculpe, Ya, ingeniero, las molestias, pero ya. sobre RL, ¿qué tiene que ver en el circuito? O sea,
la verdad no lo entendí, me perdí en esa Ya. parte. Ah, ya. Ay, Bien, le respondo primero a su compañero y después usted, por favor, ¿ya? Aquí mi compañero me dice que es, ¿cuál es la frecuencia ideal? Ya, la frecuencia ideal en sí, la que estamos trabajando como ejemplo, 100 Hz. 100 Hz. Pero esto ahorita no estamos viendo, por si acaso, frecuencias ideales, sí, señores. Ya no estamos, aún no hemos avanzado la parte de frecuencias. Así que hablar de frecuencia ahorita ustedes se van a perder. ¿Por qué? Porque tenemos frecuencia de corte, frecuencia pasabandas, frecuencia pasa alto, pasa bajo. Entonces, primero vamos al concepto, pero eso vamos a verlo recién el día martes. Así que esta parte no importa. 100, coloquen 100 como por ejemplo, ¿ya? 100, 120 si quieren, para el ejemplo. Ya, no pasa nada. Pero el día martes ya ustedes ya van a saber exactamente cuál sería la ideal. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a depender de qué quieres amplificar o qué quieres realizar. ¿Ya? Ahora, sigamos con la pregunta de su compañero. ¿Qué es el RL? Pero para eso, el RL voy a seguir haciendo, ¿ya? El RL, ¿ya? Este RL de la salida del transistor es, por ejemplo, dice que load resistor es una resistencia de carga, es la impedancia en sí del circuito, es una impedancia adicional, ¿ya? Ustedes tienen un RC, ¿no es verdad? Esa es la impedancia propia del circuito, propia de la polarización, pero RL es la impedancia de otro circuito X, de otro circuito que puede ser el parlante en sí, el que voy a usar para amplificar, o sencillamente un arreglo de un circuito de una segunda etapa. Ese es el RL. El RL yo puedo colocar 100 kilómetros, que generalmente viene a ser grande la impedancia, porque mientras tenga mayor impedancia, lógicamente que la ganancia va a bajar. Y esta impedancia se va a manejar en base a la ganancia que yo quiero obtener. ¿Recuerdan que les hablé que un circuito a la señal de salida, cuando la tensión, digamos que fuera 10 voltios, para evitar estos cortes? Si es muy alto y veo que mi señal está cortada, sea abajo, sea arriba, ¿no? Porque es 10 menos 10, ¿no? Sabemos que es 10 más 10. Entonces, aquí hay que arreglar algo. Entonces, tengo que aumentarle mayor RL, mayor impedancia, para que esto baje. Entonces, a mayor impedancia, mi ganancia va a ser menor. Entonces, ya mi circuito que era así, ya va a formar la figura que corresponde a una señal sinusoidal y no haya ningún tipo de ruido. Esa es la idea para formar. Si está con este corte, va a haber ruido en la señal de salida de mi amplificación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de esa, del RL? RL es eso, por si acaso, ¿ya? Y se le coloca por lo general para el tema de la ganancia, ¿ya? Entonces va a depender mucho del ejercicio que ustedes. Entonces, esto pueden ustedes justificar con qué objetivo. Para poder obtener una ganancia adecuada, o sea, una señal adecuada a la salida, evitando lo que son interrupciones o ruidos. Para eso se utiliza esto, para manejar estas ganancias. ¿Ya? Si es muy alta mi ganancia que calculé, que sobrepasó, cuando calculo voy a tener 11 voltios, mira, cual me pasé, entonces tendré que aumentar mayor impedancia para que mi circuito tenga esta señal sin ruido, ¿ya? O en lo posible, para que se pueda escuchar, ¿ya? Y no tener ese ruido perturbador, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, sí, aquí está el tema de la señal. Esta señal me refería, ¿no? La señal sinusoidal. Y aquí están los voltajes, ¿no? Voltaje pico, voltaje máximo, voltaje de referencia. Este es el BRMS, ¿no? O voltaje eficaz también, lo que hace rato estabas explicando. Y estas son las partes ya de la señal sinusoidal. Pero este ya es más netamente a lo que son circuitos eléctricos. Solamente quería usar esta diapositiva como referencia y como ejemplo de la señal sinusoidal que se genera. ¿Ya? Bueno, si no tiene preguntas al respecto de esto, vamos a ver el ejemplo en sí, lo que viene a ser del simulación. Ya aquí tuvieron problemas en la simulación. Ya aquí, por ejemplo, varios me dijeron que no me sale la señal. Dos o tres personas me mensajearon, incluso unos me mandaron un ejemplo de que la señal era cuadrada. Pero si yo te la simulo, la simulo de circuito, voy a ver que mi señal es sinusoidal. Miren, se sale de esta forma, sinusoidal, tanto de entrada como de salida. Y aquí está la ganancia de cada uno. Miren, esta es mi ganancia, pero yo entré aquí 15 milivolts. No sé si pueden verlo. ¿Pueden verlo, no? Aquí está. Mi señal en el generador es 15 milivolts. ¿Ya? Y mis 15 milivolts, su ganancia es de 1. Más o menos va de, voy a parar un momento, ya voy a sumar otra vez. Ahora sí, ahora sí. Tengo aquí
1.7, aproximadamente su voltaje, la ganancia. De los 15 milivolts con las dos etapas que tengo, me salió 1.7 voltios. Pero para el ratio que les di, basta con una etapa. Le va a salir quizá 800 milivolts, que le va a salir 700 milivolts, 500 milivolts, 400, está bien, porque ya de 15 a ese valor está buenísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí mi primera etapa, su ganancia es de, el verde por si acaso, es de, ve, aquí está, 700 milivolts, ahí está. De 15 milivolts, la primera etapa apenas me dio 700 milivolts, como ven acá. Así lo pueden ver. Lo pueden ver, está 700 milivolts. Pero ¿qué tal si le modifico la señal? 15 milivolts, ¿qué tal le pongo a 26 como yo lo muestro en el circuito, en lo que es el generador? Aquí está el generador, doble clic en el generador. Y aquí voy a colocar 26 milivolts, 50 Hz de frecuencia. La frecuencia, ¿en qué va a afectar a la salida? Va a afectar en que va a ser más apegada solamente. El ciclo más apegadito va a ser. Si quieren lo veamos. Le voy a colocar 100 Hz, va a ver qué afecta. Ok, play, y va a ver, mire cómo muestra. ¿Ve? Eso muestra. Y fíjense la ganancia. ¿Qué pasó? Se me ha cortado, está cortada la señal de abajo. Están cortadas. ¿Lo van a ver? Están cortadas. La señal aquí de ganancia, aquí está bien, ¿no? Gana bien el dato. Ganó, a ver cuánto, 2.25 voltios. De los 26 milivolts, ganó 2.5 voltios en la primera etapa. Y en la segunda etapa, miren, ya está con 8.25 voltios más o menos, exactamente. A ver qué me dice. ¿Quiere preguntar a alguien? A ver. Ingeniero, es dígame. necesario la RG, es decir, la resistencia pasando el valor de senoidal, de la señal senoidal. ¿Aquí? No, aquí no. En el tema de la práctica, no. Pero sí en el cálculo sí pueden incluirlo. ¿Ya? Aquí no pasa nada. Aquí se pueden ustedes directamente usarlo. Pero no me afectaría mucho. ¿Por qué no me afectaría ahora sí? Aquí si quieren lo colocan porque va en serie. Aquí va en serie. Ustedes lo colocan si quieren. Pero ¿por qué le digo que no me afectaría en nada? La impedancia únicamente es para proteger en cierta forma en cierta forma no para protegerlo, estoy mintiendo. Es para que se descargue el capacitor. Ustedes saben que el capacitor tiene la función de carga y descarga, ¿no? Entonces, este capacitor en cierta forma no puede estar constantemente cargado. Entonces, ¿qué va a hacer? La resistencia va a hacer que descargue, en cierta forma. Pero esa resistencia que yo coloco aquí, más que eso, es la impedancia del generador, como ejemplo. Porque todo generador no es perfecto. Te dicen, cuando compras un transformador, ustedes mismos lo pueden incorporar en su casa. Midan a ver o bien de su celular, si quieren míralo, coloquen, enchúfenlo. Veo mi datos técnico del cargador, dice 2.5 voltios de salida. Pero empiezo a medir con mi tester, va a decirte 2.3, 2.4.4. O sea, ¿y dónde están los demás, o el medio voltio o un voltio que falta? En la impedancia del circuito. Por eso le digo que todo circuito tiene impedancia, no es perfecto, a eso me voy. Esa resistencia que tengo aquí es la impedancia del circuito, que yo para el tema práctico que están haciendo ustedes, lo voy a asumir. Pero para no asumir, lógicamente, que tengo que ver qué comodidades tiene, qué resistencias tiene, tal vez tenga un arreglo de un transformador pequeñito que son las para bajar la tensión. Entonces, eso quiero ver la impedancia. Y si investigo el código del transformador, ahí voy a ver en internet el datasheet. Había sido su impedancia 320 ohmios. Y calculando, con razón sale así. Recién ya tienen el resultado. ¿Entiendes? Por eso, para no estar así tan fregando con el tema, entonces por eso yo asumo la impedancia. ¿Por qué? Porque todo generador tiene una impedancia. ¿Ya? Era por eso justamente el tema ese. Entonces no es tan necesario en la simulación, pero sí en el cálculo, que ustedes me coloquen un valor pequeño para decir que hay una impedancia mínima, demostrando que se hace el ejercicio así. Que sí o sí tiene que incluir la impedancia, ese ejemplo, en el RG, el RG, para hacer el cálculo, porque todo circuito tiene su RG, ¿ya? Que es la impedancia del mismo generador o el circuito que te genera la señal o que te reduce el voltaje o señal, ¿ya? Aquí hay otra preguntita. Me decían, el beta, ¿está bien? No, el beta va a depender de qué. Está bien, si quieres usar 100. En la práctica aquí, el beta 100, tú estás diciendo por el tema del transistor ideal. El transistor ideal tiene un valor 100 o 200, ese es ideal. Pero el transistor real no es así. Tiene valores de un rango a otro rango.
A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo para que así, para que no tanto hablar y veamos la práctica, ¿no ven? Quiero que el DC, 540, no, a ver, veamos. A ver, 3904. Ah, ya está. 2N3904. No, ahorita estoy buscando un test sheet, lo voy a mostrar ahí para la pregunta que me está haciendo su compañero. 2N3904. Aquí el test sheet. Aquí tengo el test sheet. Ahorita lo voy a mostrar a ustedes. Bien, aquí está. Voy a compartir otra paginita. Bueno, sí, es la de internet. Aquí está. Fíjense, aquí, fíjense el transistor. Este es un transistor 2N3904. Al decir 2N me está diciendo 2 negativos, así que este es un NPN, ¿ya? Entonces tengo un NPN, aquí están sus datos técnicos, y lo que a mí me interesa, bueno, lógicamente que esto tengo que adjuntarlo en mi dato de investigación, ¿ya? Por si acaso, el transistor que voy a usar. Ahora aquí, miren, aquí es lo que me interesa. Aquí está lo que estoy amplificando. Aquí está el colector. Mi este soporta hasta 60 voltios, aparentemente. Ese es su trabajo. O sea, ¿en qué? En la corriente emisor. O sea, esa tensión maneja, ¿cierto? Tiene cierto rango de trabajo. Pero vamos al beta, al que me interesa. Aquí mire, voltaje colector emisor, voltaje, tiene todos sus consideraciones. Ahí está, en la corriente de colector hasta 200 miliamperes soporta. O sea, quiere decir que en este punto, ¿no? Aquí ven, en este punto. A ver, entonces, ahí está. Aquí, bien. En este puntito de aquí, ¿no? Aquí está una corriente. Quiere decir que me soporta hasta 200 miliamperes, está diciendo ahí. Que soporta esa corriente. Pero lógicamente que este es el tope. Superan esto ya se reventó. ¿Ya? Así que tengo que basarme en los datos técnicos del datasheet. Si no uso el datasheet, prácticamente voy a hacer mal mi trabajo, ¿no? O sea, la operación. Vamos a ver ahora el beta. Me estaba diciendo el beta por beta 100. Eso va a depender del transistor que estén usando. Pero para el tema práctico, como les decía, pueden usar ustedes el beta que ustedes quieran. Pero aquí les quiero demostrar que el beta depende mucho del componente que vayan a usar. Miren, aquí está el beta, HFE. Este es el beta del transistor y depende qué tipo de código tenga, qué tipo de código tenga. Mira, mi beta tiene 300. Aquí está. Está su mínima ganancia y máxima ganancia. Veamos acá. La mínima dice 100, en este caso. Es tipo donde la corriente de colección es 10 miliamperes, voltaje de colector 1 voltio, su beta 100, hasta 300 puedo tener. Entonces yo puedo jugármelas entre colocar en mi cálculo 200, 250, 110, o 100 o 300 si quiero. O sea, pero ese es el rango que yo puedo jugármela para usar este tipo de transistor. ¿Entiendes? Aquí me está diciendo que pues el transistor sí o sí está entre 100 y 300. Ahora el valor que tú uses, beta, usa 200, usa 250, usa 150, que tú quieras. Usas que tú quieras, de cualquier valor, en ese rango sí. Por eso es máximo y mínimo. Este es el real. Entonces usted tiene que usar, por eso no es por defecto, ustedes pueden usarlo. Ahora, ¿cuándo voy a usar, cuándo va a ser correcto? Es que mucho va a depender de tu salida, ¿no? Para que no esté recortada, como mi ejemplo en mi proteo, ¿no? Se ha recortado la señal. Entonces mi ganancia es muy grande. Si le bajo la ganancia menos, ¿en qué afectará? Entonces vuelvo a calcular todo. Tengo que volver a calcular. Por eso es que no, un circuito no sale de la noche a la mañana. Tiene tiempo. Hay que calcular cada componente para ver que la ganancia sea aproximada. ¿Ya? Pero en nuestro caso de avance estamos haciendo con valores más fijos, ¿no? Pero le estoy dando con esto un ejemplo. Ahora aquí la frecuencia, miren, aquí está su frecuencia del transistor. Puede trabajar entre 250 y 270 Hz o 100 Hz, aquí está, 100 megahertz, miren, mega, 100 millones en 100 millones de Hz, sin problema trabaja el transistor, la frecuencia que venga. Y un circuito te lanza entre 50, 120, 200, depende de qué va a ser, y eso vamos a ver el martes. Ya te dijo, ¿no? Frecuencia de corte, frecuencia pasabanda, entonces, en general, eso ya es tema de frecuencia lo vemos el día
martes, ya, así que no mezclamos esta parte. Por lo pronto, si quieren, usen 100 Hz nomás, o 120 Hz, o 50 Hz, lo que ustedes quieran. Eso que va a definir únicamente la onda, cómo se va a transmitir. Bueno, de ahí viene, por si acaso, tu pregunta, por si acaso, a ver, Noé, tu beta 100, ¿ya? Así que puedes colocar beta 100, colócalo, no pasa nada, puedes colocar, ¿ya? Bien, con el beta, Muchas entonces, gracias. ya, ahora Muchas con gracias, ingeniero. ya nada. Pregúntate aquí, jóvenes, alguna pregunta de todo que hemos visto esto, de la señal. Ahora, con respecto a la amplitud, aquí está la amplitud que decía que hay que calcular. Aquí en el Proteus sí hay que calcular, hacer esa operación y hace ratito, la formulita. Hago doble clic. Aquí tengo 26, mire la amplitud dice. Aquí dice amplitud. Entonces, esto tengo que ver cuánto me sale en voltios, pero ese en voltios va a ser ya la salida. ¿Con qué voltio estoy entrando en BRMS? Si yo quiero medir con un tester, entonces tengo que convertirlo a BRMS, porque si el tester mide, no va a medir 26 milivolts, va a medir el voltaje que debe ser en BRMS, eso va a medir. Aquí va a ser unos 22, 21 BRMS. Yo calculo ahorita, voltaje pico 26, ¿no ven? 26 exponente a la menos 3 sobre raíz de 2, me va a salir aproximadamente 18.38 milivolts. Es lo que va a entrar realmente, lo que voy a medir con mi tester. 18.38, haciendo el ejercicio o la aplicación de la fórmula que hace ratito que hemos visto. Ya, ese sería el ejemplo. Así que, en el caso real, y en lo que es en Proteus, sí o sí me pide la amplitud, o sea, el valor que puedo únicamente medir el osciloscopio. Ya. Hasta aquí hay una pregunta de este ejemplo. Ahora, sus valores aquí, estos van a variar, ¿no? Si ustedes quieren, pueden colocar mayor impedancia, una impedancia. Generalmente, estas impedancias tienen reglas. Si yo coloco aquí 15, tiene que ser teóricamente 10 veces menor que este. ¿Ya? Igualmente, el de aquí tiene que ser siempre mayor. Todos acá son siempre mayores con respecto al que está abajo. Generalmente el de aquí es 10 veces, pero aquí veo que son 3 veces. Entonces, depende de qué tipo de ganancia quieran tener. Pero tienen que mantener ese orden. Arriba siempre es mayor y abajo es menor. ¿Sí? ¿Ya? Si quieren tener una señal de salida positiva. O sea, sí, una ganancia, por decir. Igual se puede invertir. Ya ese es otro tema. Que sea mayor, perdón, aquí sea mayor que este valor que aquí está aquí arriba, en RC o en RB o RC. Bien, ¿qué más? Ahora, preguntas. Antes de seguir, voy a pasarle un link, por favor, ya un link para continuar con la clase, es que ya tengo 4 minutos, para ya coordinar con ustedes el tema de su avance, en qué se han tropezado y qué operaciones más necesitan hacer, ya más que todo esto con todos ustedes. Y le voy a pasar este ejemplo que están viendo ahorita en pantalla de Proteus, lo voy a pasar enseguida, para que ustedes lo vean y vayan a hacer doble clic y lo analicen con lo que ustedes estaban haciendo. Algunos estaban haciendo igual su ejercicio, está bienísimo. Pero yo se los voy a pasar una vez para que no tengan inconvenientes y les voy a pasar un modelito de proyecto para que lo vayan modificando, quizá sacando algunas fórmulas de ahí si quieren, pueden copiar y pegarlo, pero no tiene que ser el mismo, ojo, ¿no? Tiene que ser de ustedes mismos, su formato de ustedes. Nada de copiar y pegar y armarlo ahí, ¿no? La voy a pasar, pero no es para que ustedes también hagan esa operación. Tienen que tratar de rescatar lo más importante, lo más relevante. No es solamente mover todo de copiar y pegar. Eso no hay que tener esa costumbre. Solamente sacar lo necesario, lo que me interesa a mí para hacer esto. ¿Ya? Entonces, nos conectamos, les mando el link otra vez, por favor. Les mando el link enseguida para que continuemos con la clase ya y les explique sobre esto. Enseguida les mando, porque ya no tengo tiempo, se me ha cortado ahorita la conexión. Bueno, su preguntita aquí, ¿qué es la pregunta? Ya, ahorita vemos el tema de los capacitores, ¿ya? Ahorita vemos el capacitor, ¿ya? Lo voy a finalizar.